Estas son 4 de las 7 mujeres que murieron ahogadas el pasado 31 de agosto en un polémico rescate de una patera cerca de Melilla. La diputada de Podemos, Ione Belarra, ha podido ver, 8 meses después, las grabaciones de la operación en el Centro de Control de la Guardia Civil. Un operativo que, según denunció la ONG Caminando Fronteras, fue una devolución en caliente en el mar. Una práctica habitual desde hace años y tan ilegal como las que se producen en las bahías de Ceuta y Melilla. 559 personas han muerto en el Mediterráneo en 3 meses y medio, 181 de las cuales tratando de llegar a España, cifras que van a empeorar con la llegada del buen tiempo. Bienvenidos a Público al Día. Como consecuencia de cosas que se han sabido, de irregularidades que son administrativas, pues yo sinceramente no quiero ese máster, así de claro se lo digo. Y yo no me he planteado dimitir, porque creo que no hay razones objetivas para ello. Cristina Cifuentes ha aparecido por sorpresa en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno Autonómico. Ha pedido disculpas por las condiciones flexibles de su máster y afirma que trabajará hasta el último día. Los suyos aplauden la decisión. Ciudadanos califica de vergonzosa la actitud de Cifuentes y piden su dimisión, mientras que PSOE y Podemos exigen a Ciudadanos que apoye la moción de censura. Cifuentes renuncia a su polémico máster que nunca ha podido acreditar que posea, que ha hecho que la presidenta madrileña decida devolver un título que, según ella, pagó, defendió y obtuvo de forma legal. Y no voy a dudar. Anoche, Javier Ramos, rector de la Universidad Rey Juan Carlos, publicaba una tribuna en El País en la que afirmaba que, de confirmarse la falsedad documental, se pediría la retirada del título de Cifuentes. Por cosas peores hemos pasado en la vida, yo por lo menos. Esta mañana la presidenta, en un intento por adelantarse a la posible retirada de su máster, lo ha devuelto, aunque sin responder lo más obvio. Pregunto si usted mantiene que el 2 de julio de 2012 estuvo presencialmente defendiendo su TFM. No voy a alimentar más polémicas. La oposición tiene claras las irregularidades. Si el título es legítimo, es irrenunciable. Y si el título es ilegítimo, no hay que renunciar a él. Lo que hay que hacer es anularlo. Y las intenciones de Cifuentes. Para decir, yo ya he reconocido mi error y por tanto, como ya he reconocido mi error, pues entonces ya estoy blanqueada. Ciudadanos mantiene la incógnita. Que en una moción de censura o en un cambio de gobierno, el que pone las condiciones no es el que se presenta a la moción de censura, sino el que presta su apoyo. Mientras, el Partido Popular respalda a Cifuentes y pasa al contraataque. Sí, no, perdone, no. Es muchísimo más grave lo del señor Cantó. Si es que el señor que ha presentado la moción de censura es un señor que falsificó su titulación como matemático. El mes de abril podría ser el último de Cristina Cifuentes al frente de la Comunidad de Madrid, aunque eso depende de que Rajoy se pronuncie o de que Ciudadanos apoye la moción de censura. Nuestra compañera Marta Nebot ha estado hoy con María Dolores de Cospedal, una de las personas que más la han apoyado desde el principio en el PP. María Dolores de Cospedal, la ministra de Defensa y secretaria general del Partido Popular, comparecía esta mañana ante la Comisión de Defensa y la nube de periodistas que le esperábamos a la puerta. Sin embargo, lo que queríamos saber es si sigue apoyando a Cristina Cifuentes, que esta mañana ha decidido hacer pública en OK Diario una carta que ha enviado al rector de la Universidad Rey Juan Carlos. En esa carta, la presidenta madrileña decide renunciar al ya famoso máster y pedir disculpas. Y aunque no ha convencido a muchos, sí que ha convencido a María Dolores de Cospedal, que textualmente ha dicho que la carta le parece una carta muy bien fundamentada y muy explicativa de lo que ha ocurrido. Y a la pregunta de si la sigue apoyando, ha contestado sí. La continúa apoyando y además afirma que está segura de que todo el partido también. Así que continúa la ofensiva del Partido Popular, que ya empezó Cospedal en Sevilla cuando dijo defendamos lo nuestro y a los nuestros, en clara alusión a Cifuentes, sumándose ahora además al resto de miembros del Partido Popular que desde Génova vienen pidiendo ahora la dimisión de todos los que hayan maquillado su currículum. En concreto hablan de Toni Cantó, que puso pedagogo sin tener el título, y de Manuel Franco, el líder del Partido Socialista de Madrid, que tenía una licenciatura en matemáticas inexistente. Así están las cosas, ya veremos en qué acaba este órdago de Ciudadanos.
Tras comunicar ayer su procesamiento a Junqueras, Sánchez y Cuixart, el juez Llarena ha citado hoy a los exconsellers Joaquim Forn, Josep Rull y Raül Romeva. Rull ha cuestionado la independencia del tribunal porque todos los pasos, dice, han sido adelantados por el ministro de Justicia. Forn ha pedido su excarcelación alegando que ha abandonado la política y acata el 155. Por su parte, Romeva ha asegurado que la actuación exterior de Cataluña nunca asumió competencias del Estado y ha recriminado a Llarena la judicialización del procés. La realidad de los que cumplen prisión preventiva corre paralela a los investigados que se encuentran en el extranjero. Fuentes jurídicas han explicado a público que el Supremo baraja separar el caso en dos piezas distintas. El juez Pablo Llarena se plantea separar en dos piezas distintas el caso abierto contra los dirigentes del procés, acusados de rebelión, sedición y malversación. De prosperar esta posibilidad, los 9 procesados encarcelados serían juzgados en primer lugar durante 2018. Nosotros confiamos en la libertad porque consideramos que tenemos argumentos sólidos para pedir en este momento que cese la prisión provisional. En segundo lugar, se juzgaría a los que se encuentran en el extranjero, pendientes de que se resuelvan sus procesos de extradición: Puigdemont, Comín, Puig, Serret y Ponsatí. El señor Puigdemont es un huido de la justicia y entonces uno nunca puede reconocer los méritos de quienes se colocan fuera de la ley y por encima de la ley. Hoy, el Supremo ha criticado al tribunal alemán que rechazó el delito de rebelión de Puigdemont y avala que Llarena le impute por ese delito. Por su parte, el presidente del Parlamento, Roger Torrent, se reunirá mañana y el jueves en Suiza con miembros de la ONU. Sembla que és una absoluta un despropòsit des d'un punt de vista democràtic, des d'un punt de vista d'estat de dret, des d'un punt de vista de drets humans, fins i tot el fet de que es pugui estar parlant de que un president investit pel Parlament de Catalunya pugui entrar a la presó per una causa estrictament política. Su objetivo es defender en Ginebra los derechos políticos de todos los diputados y denunciar las injerencias del Estado en el Parlamento. Dar dinero a la Fundación Francisco Franco, creada para difundir la obra del dictador, desgrava en la declaración de la renta. Lo ha adelantado hoy el Periódico de Cataluña. En plena campaña de la declaración de la renta, nos enteramos de que 847 personas han desgravado por su contribución a una fundación muy polémica. Una investigación del periódico señala que los contribuyentes a la fundación creada para ensalzar la figura del dictador Francisco Franco recibirán un beneficio del 75% del dinero entregado. Es el estadista más importante que ha habido en la historia de España desde los reyes católicos. Francisco Franco, sí señor. Juan Chicharro, un ex ayudante del rey emérito Juan Carlos I, dirige hoy la fundación. Esta fundación no recibe subvención pública, nada, o sea, cero. Es una fundación privada que se sostiene de las aportaciones de sus socios exclusivamente. Las aportaciones a la fundación desgravan porque se considera una asociación de interés general, al mismo nivel que Médicos Sin Fronteras o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, SEAR. La Fundación Francisco Franco, nacida en 1976 con 226 socios, tiene en la actualidad un enemigo principal. Para impedir el guerracivilismo al que nos quiere llevar la izquierda radical y sin futuro, pues es derogar la ley de memoria histórica. Entre otras acciones legales, la Fundación disputa en los tribunales a ayuntamientos como el de Madrid por el cambio de nombres de calles y el retiro de monumentos al dictador. ¿Cuál es la ley que permite a fundaciones como esta otorgar incentivos a quienes contribuyen a su mantenimiento? Hemos hablado sobre ello con Manuel Redal, portavoz de Gesta. Desde que entró en vigor la ley de incentivos al mecenazgo, están bonificadas los donativos que se hagan a este tipo de fundaciones. Están bonificadas tanto en el impuesto sobre la renta como en el impuesto de sociedades. En el impuesto sobre la renta, los 150 euros primeros que se donan están bonificados en el 75%. El resto estaría bonificado al 30%, salvo que se lleven más de 2 años haciendo este tipo de donativos a la misma entidad, en cuyo caso ese 30% pasaría a ser el 35%. En el impuesto de sociedades
la bonificación es del 35% de lo que se haya donado, pero si se llevan más de 2 años la bonificación pasa al 40%. El límite de esto está en el impuesto de sociedades está en el 10% de la base imponible y en el impuesto sobre la renta en el 10% de la base liquidable. Hace 20 años nacía Ecologistas en Acción, formado tras la unión de más de 300 grupos. Es el colectivo ambientalista con mayor implantación territorial en España. Muchas grandes movilizaciones ambientales en nuestro país se fraguaron en su sede, como las movilizaciones contra el trasvase del Ebro o las mareas ciudadanas que arrancaron en 2013, entre otros. Uno de los grandes caballos de batalla del ecologismo es el plástico que envuelve los alimentos que compramos. ¿Qué opinan los consumidores? Hemos salido a preguntárselo. Frutas, verduras, hortalizas, la mayoría de los alimentos de los supermercados vienen en envases de plástico. ¿Por qué los envolvemos si tienen piel que los protege? Casi todo, y no solo en un plástico, en 2000 viene, porque es que tú compras el tomate frito y te viene ya con celo, en otro plástico, pues no viene ya en un tetabrí, para que es más historia. No es normal que venga ya todo tan embolsado. En 2011, casi 700.000 toneladas de envases de plástico se pusieron en el mercado, pero menos del 35% de los españoles los recicló. No estamos educados para realmente reciclar. Si yo misma me preocupo por tratar de guardar todo el plástico y colocarlo en el envase que va, ya eso creo que sería una gran parte de la solución. Como no lo miremos nosotros, no lo va a evitar nadie. Aunque otros sí que lo tienen claro y reciclan todo lo posible. En casa reciclamos, tratamos de separar todo aquello que es vario, aparte el plástico y aparte el cartón. Yo reciclo todo. Botellas, papel, plástico. Los tapones para un lado, que se las latas, que se lo... Todo. E incluso intentan dar ejemplo a los más pequeños. Yo, mi nieta desde chiquitita, que tiene 7 años, ya les enseñamos a reciclar. Cada año, más de 12 millones de toneladas de plástico llegan al mar. De hecho, más de 550 especies de animales marinos se han enredado en ellos o los han ingerido, provocándoles incluso la muerte. Desde Greenpeace han lanzado la campaña Desnuda la fruta, con la que buscan reducir el consumo de vegetales envasados en plásticos en los supermercados. Hemos hablado con Alba García para que nos explique qué buscan con la campaña. Desnuda la fruta es un movimiento impulsado desde la ciudadanía para denunciar el uso abusivo de los plásticos de un solo uso, sobre todo en frutas y verduras que vemos diariamente en supermercados. Desde Greenpeace nos unimos a este movimiento para acabar con los plásticos de un solo uso en nuestra vida, en nuestros productos de alimentación. Cada año se ponen en circulación más de 690.000 toneladas de envases de plástico y al final menos del 35% de los mismos se recicla. Los plásticos llegan a los océanos causando graves problemas en la fauna marina y al final nos repercuten indirectamente también a nosotros. Desde Greenpeace pedimos que los supermercados eliminen los plásticos de un solo uso de sus productos de alimentación y así nos ayuden a luchar con este gran problema que existe en los océanos. La cabo María Teresa Franco es secretaria de Igualdad de la Asociación Unificada de Militares Españoles y lleva años en el punto de mira de la cúpula militar por, entre otras cosas, denunciar acoso en esta institución. Nuestro compañero de Público, Pablo Romero, ha hablado con el abogado de la cabo Franco y nos cuenta los detalles de su lucha diaria. Hoy el caso de Teresa Franco ha llegado al Congreso en forma de pregunta a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Existe un expediente administrativo abierto contra esta militar española por sus críticas abiertas en redes sociales y en algunos programas de comunicación sobre la situación de acoso que viven algunas personas, concretamente mujeres, en el ejército. Su representación legal, en conversación con este diario, alega que puede existir indefensión por este expediente administrativo, dado que ella no puede defenderse, sino que tiene que esperar los resultados del expediente y, en cualquier caso, existe un riesgo de expulsión del ejército. Por otro lado, faltan estadísticas sobre la realidad del acoso hacia las mujeres en el ejército y hoy la ministra Cospedal ha dado una cifra. La incidencia de este problema, según la ministra, es de un 0,02%. No sabemos qué significa ese porcentaje. Esperemos que lo explique.
El Supremo ha empezado hoy a deliberar sobre el contencioso entre el taxi y las plataformas VTC. El fallo a favor de las plataformas supondría liberalizar el sector del transporte por debajo de las 9 plazas y eliminar restricciones como el ratio de una licencia VTC por cada 30 taxis. Incluso desde la patronal Unauto, que agrupa a Uber y Cabify, han dicho que no sería apropiado socialmente un cambio tan grande. El Ayuntamiento de Vitoria ha sancionado al movimiento feminista. La Asamblea de Mujeres de Vitoria ha denunciado que el consistorio ha multado a un colectivo y 2 militantes por la huelga del 8M, con multas de 750 y 700 euros, en concreto por fijar carteles para difundir la convocatoria. Desde la institución, gobernada por PNV y Partido Socialista de Euskadi, alegan que también se actúa con otras entidades que pegan carteles en la vía pública. Los periodistas que destaparon el caso Weinstein han ganado el premio Pulitzer. El New York Times y el semanario The New Yorker han recibido el galardón de la categoría Periodismo de Servicio Público. Es la más reconocida dentro de estos premios. Con el galardón se ha querido reconocer la labor de quienes sacaron a la luz el acoso al que se sometía a las mujeres en la industria del cine y que originó el movimiento Me Too. Rusia y Siria impiden las investigaciones sobre el presunto uso de armas químicas en Duma, dicen, por seguridad. Los expertos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas podrán hacer sus comprobaciones en Duma mañana. Los representantes del organismo llegaron el sábado a Damasco y se negaron a entrevistarse con 22 posibles testigos de los ataques, como ofrecía el régimen sirio. Las autoridades rusas defienden que no encontraron ninguna señal de agentes químicos. Con esta información terminamos Público al Día. Hoy volvemos mañana puntuales a las 8:30. Mientras tanto podéis seguir informados en público.es. Recordad que a las 9:15 empieza En la Frontera con Juan Carlos Monedero. Buenas noches.